tengan un rico y muy bendecido día en este hermoso día. Estamos muy gozosos de estar aquí con ustedes de nuevo en este hermoso día. Bendiciones. Amén. Mira, hoy traemos un tema en el cual nosotros hemos estado analizando y en oración. Es un tema en el cual queremos darte a conocer un personaje del cual habla la Biblia, al cual pues se le echa la culpa de todas las cosas que han sucedido en el mundo espiritual, dado su postura de rebelión delante de Dios, y es a saber, el nombre del impronunciable de hecho es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. El tema de este día le ponemos nosotros los hombres serpiente y las 12 casas que visitó Satanás. Basado en Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 10. Y esta va a ser la parte 1 de este tema. Te invito, por favor, amada esposa, que leas por favor Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 10. Sí, dice así la palabra del Señor. Disculpe que ando un poco afónica mi garganta. Dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los causa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Gracias. La serpiente antigua. ¿Desde cuándo empezó a ser llamado así serpiente antigua? Porque la Biblia primero lo describe que fue un querubín hermoso, un querubín lleno de luces encendidas, de las mejores piedras hermosas. Dice la palabra de Dios que en el día de su creación tamboriles y flautas tocaban himnos de alegría porque el Señor estaba feliz de una creación tan hermosa. Pero dice la palabra de Dios que este ser se corrompió por la avaricia cuando anduvo caminando entre medio de las piedras encendidas, que son figuras de otros ángeles encendidos de luces hermosas, deseando y avariciando lo que veían a su alrededor. Los ángeles, cada uno tenía su propia hermosura, dado la inspiración de Dios como creó a cada uno. Y fue hallado fuego extraño en su corazón que le quemó. Hasta ahí es esa introducción de cómo fue que empezó él a distorsionar esa belleza que el Señor había creado en él, adoptando un sentimiento de avaricia, de rebeldía. ¿Qué es lo que hace esta serpiente antigua? Esta serpiente antigua pelea contra el reino de Dios desde la eternidad pasada. Lo sigue haciendo en el presente, ahora lastimando a la corona perfecta de la creación de Dios, que es el hombre. Y viene otro pleito todavía en la eternidad futura. De eternidad a eternidad, este ser que fue angelical, que tuvo por nombre Luzbel o Lucero, ahora es llamado Satanás, que significa el adversario, y diablo, padre de mentira. ¿Qué tiene en su corazón este ser? Tiene proyectos ocultos, por lo cual él trabaja a través del ocultismo en los corazones del hombre, trabajando en las mentes subliminales, distorsionándole los pensamientos, distorsionándole la moral, llevándolos en cautiverio de pecado. Sí, así como me escuchas, el pecado es un cautiverio, los vicios son cautiverio, pero el hombre no está consciente, porque el hombre no está despierto totalmente en lo espiritual, sino está totalmente encasillado todavía en lo carnal, en lo terrenal. En la primera edad, a Adán y a Eva los sedujo
entrando este espíritu a través de la serpiente que lo sedujo para comer el fruto prohibido. Hoy en día la seducción entra a través de esta generación, la cual pues ha sido alcanzada a través de pensamientos torcidos. Hoy la gente quiere parecer serpiente. Hoy la gente trae una cultura reptiliana. Deforman sus cuerpos con tatuajes, deforman su cuerpo poniéndose esos piercings, deforman su cuerpo inclusive incrustándose muchas cosas en el cuerpo. Hay inclusive unos videos en YouTube donde muchos se incrustan cuernos y se han operado hasta la lengua para partirla en dos. Hay unas perforaciones que se hacen en los oídos, agrandándose el lóbulo de los oídos. Se operan los pómulos inclusive. Pero ¿buscan parecerse en lo físico solamente? ¿O ya traen ellos todo el mover de maldad en su ser? Tendríamos que ver Gálatas 5:19, en el cual nos habla acerca de todas las concupiscencias que mueven la carne, los pecados de la carne. Bueno, este ser primero era un querubín hermoso. Más adelante vamos a compartir un estudio, cómo fue que de querubín se convirtió en serpiente. Hoy por lo pronto quiero decirte que la palabra serpiente viene de una palabra antigua en el hebreo, la palabra nakhash, que significa hacer siseo, hacer ruido, como el áspid, como la culebra, una víbora. Y viene también de otra palabra gemela, que es najesh, que significa también sisear, susurrar, conjurar, hacer magia, pronosticar cosas, adivinación, agorero, hechicería y sortilegio. Todo esto lo estamos viviendo en estas generaciones, en estos tiempos. Perdón. Pero vamos a entrar al tema. Vamos a entrar al tema porque vimos ahí en Apocalipsis capítulo 12 que dice que ha llegado, ahí dice en una porción bíblica de Apocalipsis 12 del 7 al 10, que ya ha llegado nuestro Señor, el cual vence al que nos acusaba de noche y de día. ¿Por qué es su función principal acusar? ¿Cómo acusa? ¿De qué nos acusa? Si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1 y versículo 7, vemos algo muy importante. Vemos que este ser, Satanás, andaba merodeando por todos los rincones de la tierra. El Señor hablaba de Job como su siervo fiel, como su siervo amoroso, leal. Y lo expone delante de él, pero dice esta escritura que llegaron un día delante de Dios, delante de su trono, todos los hijos de Dios, entre los cuales iba también Satanás. ¿Y a qué fue? Fue, como es su papel, a hacernos quedar en mal y acusarnos. Amada persona, todos los pecados que comete el hombre en la tierra es de la siguiente manera. Primero te mete en la mente el concebirlos, el pensarlos. Y cuando esos pensamientos de pecado bajan a tu corazón, entonces empiezas a tener una concepción como cuando uno está gestando un bebé, como cuando una mujer está gestando un bebé. El problema es cuando das a luz, estás dando también, aparte del pecado, estás dando muerte. Entonces caíste en tentación. Pues ahora ya tiene él de qué acusarte, porque sube de noche y de día y te acusa de todo lo que haces y de todo lo que hago también yo. Vemos nosotros que Satanás, el Señor lo reprenda, anda en tres lugares.
anda recorriendo la tierra, anda por ella, es decir, visita las casas de los hombres. Vemos que él ha asentado su trono en la tierra, es decir, ha tomado un lugar de residencia. Se ha sentado a través de los gobiernos, a lo mejor de algunas religiones, y se ha sentado en el lugar donde toda la humanidad dobla sus rodillas delante de él inconscientemente a través de todas las cosas que él ofrece. Y anda también, aparte, presentándose en las vidas de los hombres. Por eso, cuando el Señor reprende y exhorta a las iglesias en Apocalipsis 2:13 dice esta enseñanza así, dice: yo sé dónde moras, dice, dónde está el trono de Satanás, ahí es donde moras. Sé que guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces vemos que este ser también se presenta en la casa del Señor. No estamos exentos, los hombres en la fe, no estamos exentos en la iglesia. Porque vemos que Job 1:6 dice: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Entonces él se mete en todos los lugares que haya en la tierra. Pero vamos a ver la parte 1 de este estudio, 6 puntos, 6 casas que visitó, para en otro capítulo darte las otras 6, si Dios lo permite. Punto número 1, la casa de David. El libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, habla del censo que hizo David para sentirse seguro de saber cuántos hombres tendría para ir a la guerra. Era algo que no le agradaba a Dios, y a David se le aconsejaba que no hiciera eso porque iba a desagradar a Dios, pero sin en cambio fue tentado, y dice la palabra de Dios en 1 Crónicas 21:1, dice: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Vea usted, se levantó Satanás contra el pueblo de Israel, el pueblo amado de Dios, incitando a David, el que era su cabeza, su líder, su dirigente. La palabra incitar dice que es estimular, seducir, engañar, persuadir. Entonces, ¿qué es lo que hizo Satanás? Sedujo a David para hacer ese censo, para ver cuántos hombres tenía para la guerra. Esto que hizo David naturalmente desagradó a Dios. En 1 Crónicas 21:7 dice: también el censo desagradó a Dios, y Dios hirió a Israel. Vemos que este ser entró a la casa de David para incitarlo. Hoy quiero decirte, amada persona, que Satanás visita las casas para meter la seducción, para meter a través de amistades sucias, torcidas, impías, a que entren a tocar el hogar y desviar el corazón de nuestros hijos. Entran también con amistades del mundo, creando compadrazgos, creando compromisos sociales en los cuales te la llevas de fiesta en fiesta, te la llevas relajadamente, viviendo para las cosas carnales en el pecado, y hacen que se desvíe tu corazón de Dios. Pero mira el consejo que te da el Señor en Proverbio 1:10. Dice: hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas eso. Recuerda que también dice la palabra de Dios que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. No dejemos que el enemigo entre a seducir nuestra casa. No dejemos que el enemigo entre a seducir a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra familia. El único que debe de estar en nuestra casa es aquel que nos ha puesto en nuestros hogares como reyes y sacerdotes. Si David hubiera escuchado y hecho caso al consejo que le daban, no hubiera tenido esa visitación satánica.
¿Tú estarás haciendo caso a los consejos que te da la palabra de Dios en las Santas Escrituras? Es más, te pregunto, ¿acostumbras leer de perdido un salmo en la noche a tus hijos? ¿Acostumbras orar y bendecirlos al dormir? ¿Te consagras a Dios en la noche y le das gracias por haber vivido un día más? El punto número 2 es la casa de Job. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 7, dice que Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Otro de los propósitos del enemigo es herir con llagas. Él trabaja a través de las heridas, haciendo llagas. Si estás en la fe, si eres un hombre de fe, llagas ministeriales. Si estás en el trabajo, llagas laborales. Si estás en tu familia, llagas familiares. Satanás trabaja haciendo heridas. Las heridas que le hizo a Job eran tremendas, fuertes. ¿Quién las podría soportar? Pero vemos nosotros en el pasaje de Job, capítulo 2, versículo 9 al 10, dice: entonces su mujer le dijo: todavía perseveras en tu entereza, maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: hablas como una mujer insensata, como una cualquiera. Veamos la postura de Job. Él dice que aceptaremos de Dios el bien y no aceptaremos el mal. Job no pecó con esta declaración. Sin en cambio la esposa le dice: maldice al Señor y muere. Ella está hablando de una manera blasfema. ¿Cómo trabaja entonces Satanás a través de las familias? ¿A través del lenguaje? ¿Habrá esposos que hieren a su esposa con malas palabras, con palabras altisonantes? ¿O así hablan ya de común? ¿Habrá también esposas que lo hagan con los esposos así? ¿Que contesten de mala manera, con palabras altisonantes, con maldiciones? ¿Qué es lo que están escuchando los hijos? ¿Qué es lo que están aprendiendo de nosotros? ¿El lenguaje torcido, el lenguaje de Satanás? Esas heridas a veces maldicientes son difíciles de sanar, porque muchos crecen con traumas y complejos de que los mismos padres han maldecido a los hijos. Ojalá no hubieras nacido. Por tu culpa, desde que tú naciste, por tu culpa me amarré a tu padre, o por tu culpa estoy amarrado a tu madre. Ese tipo de maldiciones son heridas que el enemigo ha puesto en las bocas de la gente para herir, y más en las familias. Son heridas que dan desde la planta del pie hasta la coronilla. Estas heridas provocan que uno no pueda tener una mente diferente. ¿Cómo podemos vencer esa visitación satánica? Debemos procurar no ofender a los de nuestra casa, ni al vecino, ni al prójimo, porque el Señor nos ha hecho para bendecir y para ser bendecidos. El libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2 dice: porque todos ofendemos en muchas cosas, y si alguno no ofende en palabra, este varón también es perfecto, que también puede poner freno y gobernar todo su cuerpo. Ahí está el consejo, ahí está el sabio consejo. También hay otros proverbios en los cuales dice la palabra de Dios: plata escogida es la lengua del justo, pero la lengua del impío es como nada. Y manzana de oro con incrustaciones de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Quién no glorifica a Dios por esa palabra? La tercera casa es la casa de Josué. Y le voy a invitar a mi esposa que lea Zacarías 3, 1 al 2. Dice así Zacarías el 3, 1 al 2. Entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén, no un tizón arrebatado del fuego. ¿Oyó usted? ¿A qué vino Satanás, Irma? A matar y hurtar y destruir. ¿Y cómo anda? ¿Como león qué? Rugiente, viendo a quién devorar. Así es. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros
en su sabia expresión, en su inspirada palabra del Señor, dice que no demos lugar al diablo y éste tendrá que huir de nosotros. Vemos aquí en este punto, en esta cita que acaba de leer mi esposa, la casa de Josué. Es una casa de sacerdocio, por eso te explicaba yo que hasta nosotros los ministros, modestia aparte, somos ministros por misericordia y por gracia de Dios, pero es un privilegio que tenemos más que inmerecido. Pero en la casa del Señor también, en el sacerdocio, se muestra que el enemigo llega también a levantar cargos en contra nuestra. Él acusaba a Josué delante del ángel del Señor. Pero ¿cuál era el propósito de esa visitación? ¿Cuál era el propósito de acusarle? Para derribar el sacerdocio. Para derribar el sacerdocio. Hay algunas congregaciones, no damos nombres, simplemente es el tema, podría ser la mía, donde aún los ministros se levantan unos contra otros y se acusan unos contra otros. Entonces es el momento que tiene uno que llegar hacia ellos, darles consejería, mostrarles que el enemigo quiere poner una cuña divisoria entre ellos, llevarlos a un mutuo perdón y reconciliación, porque no hay un ministerio más grande que la reconciliación con Dios. Pero en el hogar hay también esposos que se la pasan acusando a la esposa con la mamá. Mamá, fíjate que se porta mal conmigo. Y como niños chiquitos vuelven los esposos. O las esposas van con la mamá y viceversa. Entonces aquí entra pues la consejería de los suegros, que a veces pues no es la más apropiada. Son buenas a veces los consejos de los viejos, pero más es el consejo de Dios ante estas cosas. Hay esposas que se la pasan en la oficina del pastor acusando al esposo y hablan de todo lo que le hace, le dice, pero ellas nunca hacen nada. Ahora, en cuanto a la acusación, también pasa lo mismo con los hijos, pero los hijos no hacen otra cosa más que repetir lo que han aprendido de los padres. La cuarta casa es la casa de Jesús. Y vemos en Mateo 4, del versículo 8 al 10, como dice la palabra. Otra vez el diablo, refiriéndose a ese pasaje cuando el Señor andaba en su ayuno, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, vete, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cuál fue el propósito de esta visitación? Cuando nos referimos a la casa de Jesús, sabemos que la casa de Jesús, el templo de Jesús, era su cuerpo. El propósito del enemigo era ofrecerle una tentación acerca de los bienes materiales, posesiones, gobierno, poder. Se equivocó, porque el reino del Señor no se limitaba únicamente a lo que Él le mostró sobre la tierra. El reino del Señor es universal. Pero el hombre, ¿qué pasa? Cuando le ofrecen un trabajo donde hay una participación de corrupción, una participación de cohecho. Dice: a lo mejor con este trabajo progreso un poco, comienzo yo a ganar un poquito de lo que se llama, perdónenme la expresión, tranza, y después me retiro. ¿O qué pasaría si en estos tiempos el Señor nos guarda en misericordia? El Señor viene, nuestro Señor Jesucristo levanta su iglesia, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 15 al 17, que vendrá en un abrir y cerrar de ojos, que vendrá y se oirá la voz de arcángel y trompeta de Dios, y levanta a su iglesia y despiertan los muertos en Cristo, y entonces se quedan los demás a lo que se le llama en la Biblia la gran tribulación. Y viene la marca de la bestia, el anticristo, en la cual nadie puede comprar ni vender.
ni tener uso o derecho de ¿cómo se llama?, del sector de salud, por decirlo así, si nadie tuviera esa marca de la bestia. Muchos van a querer aceptar, porque les van a invitar, no hombre, mira, si tú te dejas marcar, a lo mejor vas a traer hasta un carro del año, porque simplemente con que te dejes poner esa marca, tú vas a tener ya un crédito abierto. El dinero, usted, amada persona, en Apocalipsis nos muestra que ya no va a circular. Olvídese de que en esos tiempos va a haber billetes, olvídese de que va a poder comprar autoridades, olvídese de que en esos tiempos el dinero va a ser un dinero inteligente y electrónico, el cual únicamente el que tenga la marca de la bestia va a poder comprar o vender. Pero todo aquel que se ponga la marca de la bestia, inmediatamente se está consagrando como hijo de Satanás, el diablo. El Señor lo reprenda. ¿Qué va a pasar con esta juventud alocada que con tal de vivir en sus vanidades, con tal de andar en lo que llaman ahora los antros, traer un buen carro, una buena motocicleta, buena vestimenta, buenos perfumes, buenas lociones? ¿Qué va a pasar con ellos cuando el Satanás venga y le ofrezca los reinos de la tierra? ¿Sabe usted, amada persona, que aún a los ministros el enemigo le puede ofrecer los gobiernos de la tierra? Pero sabe algo, el que está bien firme sobre la roca no pasará por eso. Voy cerrando el tema y hablo de la quinta casa, la casa de Pedro, la cual habla de ser piedra de tropiezo. Te leo rápidamente ya nada más las citas, pero yo sé que tu corazón te va a ayudar a discernir, y el Espíritu Santo. Mateo 16:23 dice: pero volviéndose él le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque estás pensando en las cosas de Dios, no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto fue cuando Pedro le dijo al Señor que no se dejara tomar prisionero cuando lo iban a llevar a la cruz del Calvario. Se tenía que cumplir la palabra, mas Pedro en su sentimiento estaba siendo como piedra de tropiezo. Es decir, Satanás visitó la casa de Pedro, su corazón. La sexta casa es la casa junto al camino, en la cual habla de las semillas de las que nos habla en Marcos 4:15. Que viene Satanás y lleva la palabra que se ha sembrado a través del evangelio. Esto te lo voy a explicar en el próximo capítulo, porque vamos cerrando ahorita ya el tiempo. Te damos las gracias por estar un día más recibiéndonos a través de esta radiodifusora, Radio Vida 105.7 de FM, y en Radio Vida Facebook. Te damos las gracias y te invitamos a que nos sintonices la próxima semana. Damos gracias a los ejecutivos de esta radiodifusora y en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Así es, Señor les bendiga, querida persona, querido amigo, hermano. Estoy muy contento de poder estar otro día más aquí con ustedes. Bendiciones. Gracias por el favor de su atención. Los pastores Grajeda le esperan cada martes y viernes de 8:30 a 9 de la mañana para otra emisión de Voz de Arcángel y Trompeta.